la clase de hoy lo que vamos a ver es un nuevo concepto. Ya terminamos lo que se puede definir como movimiento. Partimos, recuerden, desde el hecho de poder, por medio de vectores, ver el movimiento de una partícula, el movimiento circular, las ecuaciones de movimiento, el diagrama de cuerpo libre. Después entramos al concepto de cómo interactúan las fuerzas, la de la gravedad, eh, la de movimiento circular, y cómo plantearse el desarrollo de un problema por medio de la metodología que ya hemos visto en todas estas clases anteriores. Y ahora cabe destacar que hay que preguntarse un concepto nuevo, que es el trabajo y el de la energía, y de dónde se origina. ¿Qué es lo que pasaba? Que hasta ahora nosotros teníamos un objeto, el cual este objeto se movía dentro de una circunstancia, y los preguntamos a medida que avanzamos en el curso por qué se movía. Ahí entraba el concepto de fuerza. Entonces yo, al aplicar una fuerza, cambiaba su estado de equilibrio, o estaba quieto y se movía, o estaba con velocidad constante y cambiaba su velocidad, tanto como su dirección o su magnitud. Una fuerza siempre va a cambiar la velocidad, no la rapidez. Eso puede ser que puede mantener la magnitud, pero cambia el sentido. Por eso en los ejercicios de movimiento circular la velocidad se mantenía constante, pero era la velocidad como de giro, pero cambiaba en cada punto su dirección. Entonces sí se aplicaba una aceleración, que era la centrípeta. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar ahora es que este objeto se ve interactuando por medio de una fuerza, que lo que va a hacer es mover, y este objeto, al moverse, uno puede ahora preguntarse, cuando este objeto se movió, ¿cuánto aportó esta fuerza? Ese concepto de cuánto, si yo soy la persona que ejerce la fuerza, ¿cuánto aporté o cuánto perdí yo? Así, ¿en qué unidades? ¿Qué es lo que gané o qué perdí? Porque uno se cansa, al mover objetos se va cansando, siente que hay un cansancio. Ese es el concepto de trabajo y energía, que es lo que vamos a ver. Y la primera energía que los vamos a centrar por lo menos en la cinética. Pero ahí está este concepto. ¿Qué pasa si yo ejerzo una fuerza? Ahora yo, como la persona que ejerce esta fuerza. Y ahí aparece el concepto de trabajo. Entonces, antes de entrar a lo que es el trabajo en sí, hay que hablar primero del producto escalar. Uno, cuando multiplica números, en el colegio a ti te enseñan que tú puedes multiplicar el 4 por 3, y en la básica te lo enseñan con un símbolo que es la cruz, como lo tengo acá denotado. Y después, cuando uno pasa a la enseñanza media, simplemente pone el punto. Y ahora en álgebra, los cursos de matemática, cuando teníamos multiplicación de literal con número, simplemente sin poner nada. 4x o 4xy. Pero hay que volver a denotar estos símbolos. ¿Cuál es la diferencia entre una cruz y un punto? Cada uno de estos son productos, son multiplicaciones, pero la diferencia es que uno se llama producto escalar y el otro el producto cruz. El cruz corresponde, como lo dice el nombre, a esta cruz, y el producto escalar le corresponde a este punto. Entonces, cada vez que nosotros digamos un producto cruz, tenemos que escribirlo de la forma cruz, y cuando hablamos de un producto escalar, escribirlo con un punto. En los números da exactamente igual, no hay diferencia. Yo, al multiplicar 4 por 3, no hay diferencia por notación. El cruz se ocupa para otras cosas, no para números. Cuando uno ya está grande, ya está en la universidad o está en la ciencia media, ya el cruz no se pone para el concepto de números, no es para escalares, estos son escalares. Y los escalares solamente se ocupan con el producto escalar. De ahí viene el nombre de producto escalar, solamente para acordarse que se ocupa con escalares. ¿Ya? Ahora, entonces, como resumen hasta ahora, los escalares solamente se ocupan con el producto escalar, pero el producto escalar se puede usar, los que no son escalares, ejemplo los vectores ya vimos en las primeras clases que no son escalar, porque además de tener una magnitud,
tienen una dirección definida por un cierto ángulo. Entonces son vectores, no son escalares. Los vectores pueden ocupar tanto el producto escalar como el producto cruz y van a dar resultados totalmente distintos. Por eso hay que tener cuidado con los vectores. Y en este curso, las fuerzas son vectores. La velocidad es un vector y la aceleración es un vector. Entonces vamos a tener que diferenciar cuál es el que vamos a ocupar. Entonces, el producto escalar en vectores está denotado de la siguiente ecuación que está acá, la que denoté con el color verde. ¿A qué se refiere? Es que si yo tengo dos vectores, el vector A y B, nosotros ya hablamos de que podríamos hacer la proyección. Si no se acuerdan que podríamos descomponer uno de estos y proyectar la sombra dentro del siguiente vector. Cuando hablamos del descomponer vectores en los ejes X y Y. Pero ahora, supongamos que se le ocurre, en vez de descomponer los vectores en los ejes, descomponer los vectores dentro del otro vector. Es ver la sombra que proyecta uno de los vectores dentro del otro vector. Para poder calcular esa proyección necesito el ángulo entre los dos. Y como este es el cateto adyacente, la proyección de ese vector, el Bx, pongámosle el B, va a ser la magnitud de B coseno de teta. Y ahora que yo tengo esa proyección, que está en el verde, si yo la multiplico por el vector A, me da el producto escalar. Fíjense, tengo un coseno. Ese coseno es la proyección o de A o de B. El orden no influye. En este caso, en el dibujo, te muestran que es la proyección de B sobre A. Es la sombra del vector B. Pero puede ser al revés. El del A sobre B. ¿Quién va a mandar y quién no? Va a depender de qué es lo que queramos tener. Pero va a dar exactamente el mismo valor. Sea la proyección de B sobre A y lo multiplico en A, o la proyección de A sobre B y lo multiplique por B. Voy a obtener el mismo resultado. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, tenemos el producto escalar. El producto escalar entonces es la proyección de un vector sobre otro vector. Eso significa que necesitamos mínimo dos vectores. Después de tener esos dos vectores, se proyecta uno sobre el otro, siempre el más corto sobre el más grande. Y ese va a generar una sombra. Y esa proyección, que es la sombra, se multiplica por la magnitud del otro vector de A, obteniendo el producto escalar. O el producto punto, también se le conoce como producto punto, porque es un punto. Ahora, y siempre el teta, el ángulo que es el necesario, es el ángulo entre A y B. Es el ángulo que está entre los dos valores, ¿ya? Entre los dos vectores. Ahora, como ya hablé recién, va a ser independiente si yo multiplico A por B que B por A. Eso quiere decir quién proyecta sobre quién. Tanto como B proyecta sobre A o como A proyecta sobre B. La multiplicación va a ser exactamente igual. Y los denota que la distribución, la ley de distribución se mantiene igual. A multiplicado por la suma de B más C es lo mismo que A producto punto de B más A producto punto de C. Se distribuye, no hay problema con eso. Ahora, fijémonos en los casos de los vectores unitarios. Los vectores unitarios, un resumen, para que se acuerden, nosotros tenemos los ejes coordenados, el eje X, el eje Y y el eje Z. Cada uno de estos ejes tiene un vector, unidad, un vector que su magnitud vale 1. Ese vector unidad se le denota con la letra I
J, por el mismo orden del abecedario, K. Y representan al vector que tienen como magnitud 1. Por eso se llaman vectores unitarios. Ahora, si yo tuviera el vector J, es un vector, y el vector I, y yo hago su producto punto, el J no produce proyección en el I, y el I tampoco produce proyección en el J. Por lo tanto, el producto punto de IJ me va a dar 0, o el de JI. Y de igual forma con el K. También lo puedo ver por la ecuación. La ecuación dice que el I.J es la magnitud de cada uno, que la magnitud del vector unitario es 1, porque por eso es unitario, por el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo es 90, y el ángulo de 90 es 0. Entonces me da 0. Entonces con eso yo puedo recalcar que el I por J, el J por K y el I por K me dan 0. Pero si yo proyecto el I tongo por sí mismo, obtengo exactamente 1. Porque el ángulo entre es como que yo me proyecte en sí mismo, mi sombra en consigo mismo. Que toda mi sombra se proyecta en mí es una vez. Entonces por eso me da valor 1. Lo puedes mover también por la multiplicación. Voy a escribir acá arriba. I tongo por I tongo es lo mismo que la magnitud de I, que es 1, por la magnitud de I, que es 1, por coseno de 0. Y eso me da 1. Y con eso recalcamos el concepto de que el mismo vector unitario por sí mismo me da 1. Ahora, también uno puede recordar de que cualquier vector, llámese A o B, yo lo puedo descomponer en el eje X, poniéndole un subíndice. Eso significa que en la parte de abajo de la letra del vector, ejemplo vector A, le pongo un subíndice que vale J, de X, disculpen, para recordar que está en la componente X, y lo multiplico por la dirección unitaria, que sería el I tongo. De igual manera en el J, y de igual manera en el K. Eso significa que los podemos descomponer. Todo vector lo puedes componer en 3 direcciones, en 3 dimensiones, y JK, bueno, el X y Z. Aquí me podrían preguntar si es válido poner IJK o XYZ. Son exactamente iguales, solamente que en esta nomenclatura lo ponen con otros valores, IJK, para definir la diferencia entre el sistema coordenado, que son las direcciones X y Z, y los vectores unitarios, que son los vectores con magnitud 1, los más pequeños. Sería el IJK. Pero puede ser también X tongo, Y tongo, Z tongo. Se diferencian porque llevan un tongo en la parte superior. Ese vector, esa flechita que tiene este simbolito como la cabeza de una flecha, se llama tongo. Y los denota que son vectores y que son unitarios. Ahora, si nosotros multiplicamos el A por B, solamente se van a multiplicar, voy a cambiar el color, los correspondientes a subcoordenadas. ¿Por qué? Si yo pesco el A y lo multiplico por el B en X, en itongo, el itongo con el itongo me va a dar 1. Y no se pone. Si yo multiplico el A itongo por B J tongo, lo puedo multiplicar. Pero estoy multiplicando el itongo por el J tongo, que me da 0. Y por eso desaparece en la suma. Y solamente van a sobrevivir los términos que son del mismo color, que estén en la misma dirección. Los J con J, los K con K y los I con I. Por eso van a sobrevivir solamente en la suma los que tengan estén en las mismas coordenadas. Los otros también se podrían haber hecho, pero van a dar 0. ¿Ya? Entonces, con esto en mente, vuelvo a decir por los que llegaron recién hace poco,
el concepto de multiplicación, que es el producto escalar, que es la proyección de un vector sobre otro vector, es simplemente eso, la proyección. Acuérdense que el cateto adyacente, por eso hay un coseno ahí, genera esta multiplicación que la estamos viendo ahora. Ese producto escalar es tanto la proyección del vector A sobre B como el vector B sobre A. No hay diferencia. También se puede aplicar la ley de distributividad. Y estábamos hablando de cómo se proyectan. Hay reglas generales para los vectores unitarios, que son los vectores que tienen magnitud 1 en los ejes coordenados. Y como el I tongo con el J tongo no proyectan sombra, no hace una proyección, el valor es 0, pero cuando yo proyecto un vector con sí mismo me da valor 1. Son reglas generales. Y terminamos hablando de la multiplicación entre A por B, que se podía escribir, fíjense, la multiplicación escalar se puede escribir tanto por su valor en magnitud, las magnitudes de A por B por coseno del ángulo, y solamente voy a obtener, con esta fórmula voy a obtener la magnitud, porque esto es un número, voy a obtener un número. Mientras, fíjense bien, que esto es importante, si lo descompongo los vectores, voy a obtener no la magnitud, voy a obtener las coordenadas del vector nuevo. Voy a tener la magnitud, A, B, C, exactamente. Lo puedo hacer de dos formas, tanto descomponiendo los vectores o simplemente multiplicando con un coseno de θ. Ahora, ¿qué es el trabajo? Y eso es lo que estamos hablando al principio, pero con esta introducción ya no los va a complicar. Entonces teníamos un objeto, hablábamos al principio de la clase que teníamos un objeto, y este objeto estaba en equilibrio, estaba quieto o se estaba moviendo con velocidad constante. A medida que avanzamos en el curso, le aplicábamos una fuerza y este objeto, por medio de esa fuerza, se movía. Y nos preguntábamos qué es la fuerza que se ejercía y hacíamos el diagrama de cuerpo libre, de movimiento, la aceleración y todo eso. Pero ahora nos vamos a centrar acá, en la fuerza. Es decir, si yo estoy ejerciendo la fuerza, ¿qué estoy generando? Estoy perdiendo algo, energía. Entonces aparece este concepto de trabajo. Y el trabajo, que se va a denotar como W, que en inglés es work, como la multiplicación de la fuerza, producto escalar o producto punto, por la distancia. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero decir que algo produce trabajo, o alguien produce un trabajo, tiene que aplicar una fuerza, voy a denotarlo con un color rojo, tiene que aplicar una fuerza, y esa fuerza tiene que generar un cambio de posición. Porque si no aparecen estos dos conceptos, no estoy generando trabajo. Esto se puede aplicar en la vida diaria. Imaginemos que hay una persona y está moviendo una caja, así que está empujando, así con toda su fuerza, con toda su fuerza. Y la está empujando y la caja no se mueve. Él está trabajando, está haciendo trabajo. Ustedes fuesen como su jefe, estarían viendo que él está haciendo algo. Aunque ustedes lo vean con la cara roja y así, con todo el esfuerzo, si él no logra mover esa caja, no está trabajando, no está generando trabajo. Por eso se necesitan los dos componentes, tanto como fuerza como un desplazamiento. Es como siempre hay imágenes que muestran como un camión que está en pana y las personas lo están empujando y arriba de él también hay una persona empujando. Aunque esa persona esté empujando, no está ayudando en nada, no está aportando, porque él no está realmente desplazando al objeto. Puede tener toda la voluntad que quiera, pero no lo está ayudando. Entonces, siempre que queramos calcular el trabajo, queremos ver si algo nos está generando un trabajo, nos tenemos que preguntar dos cosas. Si está aplicando una fuerza y si el objeto se está desplazando.
Si no hay fuerzas, entonces no hay trabajo. Se está moviendo porque se está moviendo por sí solo el objeto. No es porque lo estamos aplicando una fuerza. Y si no se está desplazando, entonces aunque apliquemos una fuerza, no hay trabajo. Entonces, como acá hay un producto punto, fíjense, uno lo puede hacer descomponiendo el vector fuerza y multiplicarlo por la descomposición del desplazamiento, sería Rx, Ri y Rz, o hacerlo, la otra forma, con la magnitud de f por la magnitud de delta r por el coseno del ángulo entre los dos. Hay dos formas posibles de hacerlo. Podemos calcular el ángulo, que es la más fácil, calcular las magnitudes y multiplicar. O descomponer cada uno de ellos y multiplicar los componentes en el y tongo, en el x tongo, y tongo y z tongo. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Entonces, hagamos un ejercicio para tener esto en cuenta. Y es calcular lo siguiente. Dice cálculo del trabajo. Una fuerza, entonces esto es una fuerza de magnitud 12 newton constante. Actúa en la siguiente dirección, negativa al eje Y. Entonces, yo tengo los ejes, el X y el Y, y me dicen que esta fuerza actúa en el eje negativo, en la dirección negativa del eje Y, que la puse en rojo. Entonces ahí el vector rojo. Sobre un cuerpo de masa de 4 kilogramos, vamos a poner acá el objeto, que dice que se encuentra en el origen. Ese objeto se desplaza, lo voy a poner con color azul, el objeto. Ese objeto se desplaza hasta el punto 6 y 4 metros en coordenadas X, Y. Entonces, acá va a estar vamos a poner el 2, el 4 y el 6, y el mismo tamaño para el 4. Entonces, este nuevo punto se desplazó hasta acá. Fíjense que en las coordenadas yo no puse en uno en uno. Me fijé que tenía factor común 2, el 6 y el 4, e hice de 2 en 2 para hacer menos línea. Ahora ya tengo estos dos vectores y me dicen calcule el trabajo. Entonces, recuerden, hay dos formas de hacerlo. Una forma es calcular el trabajo descomponiendo la fuerza y el desplazamiento. Y la otra forma es calcular las magnitudes y el ángulo entre los dos. Pregunta, ¿cuál de las dos formas es mejor en este ejemplo? ¿Y por qué? La 1, ¿por qué? Pueden hablar también, ocupen el micrófono. Y así es más rápido que andar escribiendo. Si es que pueden. Ya, aquí el compañero dice que es más fácil por el método 1 porque ya están descompuestos los vectores. ¿Sí? Fijémonos que en el azul ya los dieron las componentes, que serían 6 y 4. Y las componentes del vector rojo también las tenemos, que es solamente en el eje Y. Entonces, no es necesario calcular el ángulo.
había que fijarse, se fijan, la otra forma era que había que calcular el ángulo, pero para eso tendríamos que calcular primero el ángulo del vector azul, calcular por medio de tangente y arco tangente, y el shift de la calculadora, calcular cuánto vale el ángulo y sumarle 90 para el cuadrante del vector rojo, para poder calcular este vector que está acá. Esto es 90, todo eso, y le habría que sumar el cachito que falta. Pero es tedioso. Entonces siempre, esta es la recomendación, se tienen que fijar qué es lo que tienen y ver de qué forma pueden atacarlo, de la forma de descomposición o por medio del ángulo. Entonces, vamos a borrar. Y vamos a anotar la ecuación. El trabajo entonces va a ser ¿qué? Va a ser el vector. Ah, y lo que tenían que preguntar al principio. ¿Hay fuerza? Sí, hay una fuerza que se está aplicando, que es de 12 newton, y hay un desplazamiento. Entonces, como hay, sí se origina trabajo. Profe, ¿Y? y que la fuerza esté en newtons y las coordenadas en metros no nos molesta. Ahora vamos a hablar de eso. Pero calculemos primero cuánto vale y hablamos sobre las unidades, ¿ya? Que este es el primer ejemplo. Entonces, ahora lo vamos a entrar en estas unidades nuevas. Ya. El vector rojo, que es la fuerza, tiene coordenadas en x0, 0 y tongo, y tiene coordenadas en y, que son menos, ¿cuánto? Y aquí viene la duda. ¿Cuánto es en coordenadas en j tongo? ¿Cuánto vale? Fíjense en el vector rojo. El vector rojo va hacia abajo. Entonces tiene 0 en las coordenadas x y tongo. Pero ¿cuánto vale en j? A veces ya han estudiado vectores. ¿Cuánto tiene que valer en j? En ningún lado te lo dice, ¿sí o no? Tiene que valer, pero la magnitud te dicen, te da la magnitud. Entonces, tú sabes que la magnitud de un vector A es igual a la componente en x al cuadrado más la componente y al cuadrado en raíz. Y como una componente es 0, la x, se te queda que el mismo valor de la componente en y es la magnitud, que sería 12, en dirección negativa, por eso queda el menos. Y ahora tendríamos que multiplicar por el vector desplazamiento, que lo puse con azul para que se vea también la misma dirección. Sabemos que este vector tiene las coordenadas 6 en y tongo y más 4 en j tongo. Y la multiplicación de esos dos términos, el i se va con s porque da 0 y me queda menos 12 por 4, 48. Menos 48. Ahora, centrémonos en el resultado. El número negativo, antes de hablar de la unidad, fijémonos primero en el número negativo. ¿Qué significará este número negativo en el resultado final? ¿Hacia dónde se mueve el objeto? ¿Así más o menos hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. ¿Y hacia dónde estamos empujando? Hacia abajo. Entonces la pregunta es, si yo empujo un objeto, lo normal es que este objeto se mueva hacia la misma dirección que yo aplico la fuerza. Pero si este objeto se está moviendo en contra, eso quiere decir que mi fuerza no está aportando en nada. Lo que está haciendo mi fuerza es restringir el movimiento. Soy como una fuerza de roce, soy como algo opuesto. De ahí viene el valor negativo. Siempre que el trabajo me dé un valor negativo, quiere decir que yo no estoy aportando a ese movimiento. Y ahora lo que decía su compañero son las unidades. Fijémonos en las unidades. La fuerza se mide en newton y el desplazamiento se mide en metros. Si yo multiplico me da todas las unidades con newton por metros. Newton en mayúscula porque es un apellido de Isaac Newton y metros es una unidad universal de distancia.
A esta unidad de newton por metros la vamos a llamar J mayúscula en honor a Joules, que fue el precursor del estudio de los trabajos y las energías. James Joules. Los primeros estudios que se hicieron fueron las primeras máquinas, las máquinas de vapor. De ahí vienen las unidades de Joules. ¿Ya? Entonces, el trabajo tiene como unidades los newton por metro. Y que nosotros las denominamos joules. Siempre que es, o los julios, le dicen los españoles. Pero el apellido es Jules, entonces es como latinizar un nombre, los nombres no se traducen, se pronuncian como son. Entonces, Jules. Entonces tenemos esta regla. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Entonces hagamos el siguiente ejercicio, otro más. El cálculo del trabajo de una fuerza. Hay un bloque de masa M, que lo vamos a pintar de color verde, acá está el bloque. Y es movido hacia la derecha. Entonces este objeto se va a mover hacia la derecha. Vamos a poner acá, se mueve hacia la derecha, en esa dirección azul, del vector azul. Entonces, a ver, dice, profe, entonces cuando el trabajo es negativo no está moviendo el objeto. Legalmente no lo está moviendo, porque el objeto se va hacia el otro lado. Tú no, es como algo empírico, así como tú no puedes, toma la cosa que tengas cercana y aplícale una fuerza. Ese objeto se va a mover en la misma dirección. No puede moverse en sentido contrario. Es como, no se puede. No hay forma. ¿Ya? Hay objetos que son muy raros, así estaba pensando en fluidos, o en otros elementos más de otras fuerzas, no son de fuerzas de contacto, sino de por otras físicas, que sí se van en contra. Que es raro, pero uno aplica y van en sentido contrario. Los superconductores y todo esto. Pero no, en estática dinámica no. No. Tú no puedes mover un objeto en contra, si tú aplicas una fuerza. Ya. Sigamos. Entonces tenemos el objeto que se mueve hacia la derecha con una superficie horizontal. La fuerza que le aplicamos, que vamos a denotarla con el color naranja, tiene magnitud 200 newton y es aplicada con un ángulo de 30. Es el vector que está acá. Ese. Respecto a la horizontal. Adicionalmente, sobre el bloque actúa una fuerza de roce, que la vamos a poner en rojo. Acá hay una fuerza de roce con magnitud de 40 newton, que es el vector que está acá. Y te pregunta, calcule, vamos a ponerlo azul, la pregunta, el trabajo realizado por cada fuerza. Por cada fuerza, eso quiere decir que hay que calcular el trabajo separado, la de la fuerza F, y por separado el trabajo de la fuerza FR, la fuerza de roce. Por separado, porque dice por cada fuerza, no fuerza total, no los dice calcule el trabajo de la fuerza total. Hay que leer bien. Y después dice cuándo se desplaza una distancia, que es lo que lo faltaba, lo más importante, la distancia que se desplaza, porque si no se desplaza, no hay trabajo. Entonces calculemos la fuerza para el F mayúscula. Para el F mayúscula. Para calcular el trabajo, solamente lo vamos a centrar en el F. Vamos a poner el vector de desplazamiento, el azul, el amarillo, porque no, pero azul lo usa. Hacia acá, se mueve hacia la derecha. Nos están diciendo que el objeto se mueve hacia la derecha y tiene una magnitud de 3 metros. Llamémosle el L, que sale ahí arriba, en amarillo. Entonces, ¿cuál de las dos formas vamos a calcular el trabajo? ¿Por medio de descomposición o por medio del ángulo? Por el ángulo. ¿Ven que se dan cuenta que es sumamente importante antes de hacer todas las cosas preguntarse qué es lo que tengo
¿Y qué herramientas puedo usar? Vemos que inmediatamente hay un ángulo. Entonces no hay que descomponerlo porque tenemos las magnitudes y tenemos el ángulo. Entonces es súper fácil. Pero esto sale cuando uno se toma un tiempo, se relaja y analiza qué es lo que tiene y qué es lo que observa. Entonces tenemos el valor de F. Tenemos cuánto vale F, tenemos cuánto vale L y tenemos el ángulo entre los dos, que es 30. Yo simplemente reemplazar. Vale 200, lo marcamos en naranjo, el L vale 3, que sale ahí en amarillo, y el coseno de 30. Y salió. Fíjense, mucha gente también cae en las unidades, que la distancia esté en metros, porque te la pueden dar en centímetros, o en milímetros, o lo que sea, y la fuerza que esté en newton. Y calculamos ahí el número, sería 600 por coseno de 30. Es un número, no lo voy a dejar ahí, usted lo calcula. Y ahora vamos a calcular exactamente lo mismo, pero para la fuerza FR, que es la roja. Entonces en el caso, voy a borrar acá, y voy a tomar esto, y lo voy a desplazar ahí, ese es un resultado. Y ahora, para el trabajo de la fuerza de roce, tenemos que preguntarnos exactamente lo mismo. No necesariamente porque uno lo hicimos así, el otro también tenemos que hacerlo así. No necesariamente. Hay que volver ahora y fijarse en el vector FR y el L. ¿Lo hacemos con el método de descomposición o solamente por el ángulo? De nuevo, en este caso hay que hacerlo por el ángulo, porque los vectores están alineados y tenemos sus magnitudes. Entonces es saber la magnitud de FR, la magnitud de L, que ya lo conocemos, y el ángulo entre los dos. Eso me da resultado 40, el L es 3, y el coseno. ¿Cuánto es el coseno en este caso? Es el ángulo que se forma desde ese hasta ese vector, que es 180 grados. Ahora, fíjense, ¿cuánto vale el coseno de 180? Ese al ojo se puede calcular. ¿Cuánto vale el coseno de 180? Menos 1. Entonces, ¿este resultado me va a dar negativo o positivo? Negativo, por ese menos 1. Entonces, ¿qué significa que dé negativo el trabajo de la fuerza de roce? Que va en contra del movimiento, que no está aportando, está como boicoteando el movimiento, no está aportando al movimiento. Mientras que la fuerza F sí está aportando porque va a dar positiva, va en la misma dirección, no en la misma dirección del movimiento. Y eso es lo otro que hay que fijarse en esto. La fuerza de roce es igual que el caso anterior, da negativo, da menos 120, y eso significa que la fuerza de roce no está aportando al movimiento, está boicoteando el movimiento. Pero ahora, miren, vamos a borrar esto y lo vamos a centrar en la del F, el F más grande que teníamos ahí. Cuando nosotros calculamos esto, nos va a dar un número. Pero por el dibujo, lo que está pasando es que de esta fuerza F, de estos 200 newton que está aplicando la persona que está tirando algo, un acuerdo, lo que sea, de esos 200 newton, los 200 newton no están aportando totalmente, porque esta F se descompone en Fi y en Fx, y solamente va a aportar al movimiento la que va en la misma dirección. Por eso de ahí aparece esa fórmula del coseno, porque estoy descomponiendo al F. Me estoy preguntando, ¿qué parte de la fuerza total F es la que aporta al movimiento? Es la que va en la dirección del L. Y la que es el Fi no aporta nada, esa es pérdida. Por eso les tiro como tarea, no está acá, pero les tiro como tarea en la casa, que pongan un objeto, le apliquen una fuerza y lo muevan, y después empiecen a variar el ángulo, con la misma magnitud. Y se van a dar cuenta que el trabajo empieza a disminuir, hasta que lleguen al perpendicular, que el objeto se mueva, ejemplo, hacia la derecha, y el vector fuerza, que es el rojo, lo empiezan a dar un ángulo levemente, y se van a dar cuenta que el trabajo empieza a disminuir hasta llegar a cero. Porque el último vector, el rojo que es perpendicular, no aporta nada, porque el coseno de 90 va a dar 0.
Y después cuando vamos hacia el otro lado va a empezar a dar negativo. No está aportando, sino que está boicoteando el movimiento. Es un buen ejemplo para poder entender esto de qué es lo que aporta, qué es la descomposición. ¿Alguna duda? Entonces sigamos con el siguiente. Ya, esto es el trabajo. El trabajo entonces cuando, pues fue una duda, cuando se terminan todos los trabajos de todas las fuerzas presentes, así por decir, después se tendría que sacar el trabajo final. Mira, si te preguntan el trabajo total o el final, hay dos formas de hacerlo. Uno sería hacerlo por separado, como lo hicimos recién, y sumar. O volver a los orígenes. Y yo lo que recomendaría es hacer primero calcular la fuerza total. Yo ya tengo dos fuerzas. Mira, con este ejemplo, tenemos el vector F y tenemos el vector FR, que es la fuerza de roce. Y nosotros ya sabemos hacer diagrama de cuerpo libre. Entonces, para usar el mismo color. Si ya tengo este F y tengo el FR, yo ya sé calcular la fuerza total. Entonces yo lo que recomendaría es primero calcular la fuerza total, más o menos por allá, y calcular el trabajo con esa fuerza. Entonces ahí si te preguntan calcule la fuerza final o total, yo haría eso, primero calcular la fuerza, por eso haría un diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas, sacaría la total. Acuérdense que sumar los componentes de cada uno, descomponerlo en X y en Y y sumar, voy a tener que la fuerza total va a ser la suma de los vectores totales en el eje X y la suma del eje Y, y después lo podría dejar ahí. Y ya tengo ese F y calculé el desplazamiento y hacerlo por descomposición y no por ángulo. Yo haría eso. Eso se llama trabajo mecánico, sí, porque movemos objetos de dinámica, son cosas tangentes, cosas mecánicas. Antiguamente la física de esta parte se le llamaba física mecánica, o la parte de mecánica, movimiento y todo esto. Pero el trabajo, sí, el trabajo que conocemos, también como trabajo mecánico. Ahora, los objetos cuando entonces le aplicamos una fuerza, generamos un trabajo y este objeto se mueve. Ahora, entonces, yo tengo una persona que mueve un objeto y genera trabajo. Ese trabajo lo genera la persona. La persona está trabajando. Y la persona se pierde algo porque se cansa, si todos los cansamos. Pero sabemos que estamos trabajando. Eso que se pierde lo gana el objeto. Yo le estoy transfiriendo algo. Y lo que le estoy transfiriendo es lo que nosotros denominamos energía. Le estoy dando energía. Yo pierdo energía, yo trabajo, me canso, estoy perdiendo energía y el objeto al que estoy moviendo gana energía. Y yo cuando pierdo tengo que alimentarme para ganar más energía y así trabajar y un círculo vicioso. El calor también es una forma de energía, pero como pérdida. Si ustedes toman sus manos, así tomen, estamos cada uno en su casa, junten sus manos y generen trabajo, les basta con que muevan una mano respecto a la otra. Frótenla. Entonces están generando trabajo, porque están moviendo su mano, están aplicándole una fuerza y sus manos se están moviendo. Y a medida que frotan, se genera calor. Entonces, esa pérdida de energía se está transformando en calor. De una forma de pérdida. El calor siempre es malo porque es una pérdida. Las máquinas son pérdidas en su computador. Su computador está trabajando y se está calentando. El computador, mientras menos se caliente, es más eficiente, gasta menos energía. Por eso el calor siempre es malo, en términos de energía. Como el sonido. También el sonido es una pérdida de energía. Ahora, entonces tenemos las energías y el primer concepto de energía es el ejemplo que habíamos hecho anteriormente, que era el movimiento, energía cinética. Cuando un objeto se le aplica trabajo y este objeto se mueve,
la energía que va ganando es la energía cinética, de movimiento. Energía cinética viene de movimiento, del latín. Ahora, la ecuación para poder calcular la energía está descrita de esta forma. La energía cinética se escribe con la letra K, o también con la letra C, C subíndice. Esta es energía cinética, se entiende al tiro, y la K es porque viene de kinetic, de movimiento. De ahí viene porque se ocupa la K. Entonces tenemos que la energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Para eso necesitamos saber qué masa tiene el objeto que movemos y con qué velocidad se está moviendo. Por eso es de movimiento. El objeto se tiene que mover, tiene que tener una velocidad. Si no tiene velocidad, no se está moviendo y la energía es cero. Si el objeto está quieto, su velocidad es cero. Si su velocidad es tanto, un número distinto de cero, entonces su energía tiene un número. ¿Ya? ¿De dónde sale este concepto? En este curso no lo vamos a plantear de dónde sale esta ecuación. En cursos más avanzados que puede tener dependiendo de su carrera, pues para los mecánicos, para los electrónicos, para los físicos, así, sí se ve realmente de dónde sale. Pero es como por el momento, la masa por velocidad. Fíjense que masa por velocidad es momentum, si ya vieron un cuarto medio, y es simplemente la integral de eso. Si integro la velocidad aparece el 1/2. O si derivo respecto a la velocidad me aparece el momentum, masa por velocidad. Simplemente. Ahora, me refiero a esto. Si se fijan en esta unidad, si derivan respecto a la velocidad, ese cuadrado pasa para adelante y se va, y me queda masa por velocidad, que es el momentum de un objeto. De ahí viene el concepto. Ahora, la energía es sumamente importante y es lo que uno puede destacar dentro de este curso, porque la energía son las reglas del universo. El universo, sí o sí, todo lo que estudiemos de aquí en adelante se describe por medio de energías. No hay otra forma. ¿Ya? Entonces, una de estas energías es la energía cinética y me describe el movimiento de un objeto. También vamos a ver más adelante energía potencial y ya vimos el trabajo que también tiene un concepto de energía. Primero fijémonos en las unidades. Tenemos un medio de la masa por velocidad al cuadrado. El un medio no tiene unidades, es un número, y la masa tiene unidades de kilogramos. La velocidad tiene unidades de metros partido en segundo, pero está al cuadrado. Si yo despejo, fíjense que me queda esto por metros, y esto es Newton, Newton por metros. La energía cinética tiene exactamente las mismas unidades que el trabajo, y tiene que tener las mismas porque acuérdense que la persona que está trabajando está cediendo energía al objeto que está moviendo. Entonces lo que yo pierdo como trabajo, porque es pérdida para mí, lo está ganando el objeto por medio de forma de energía. Entonces acá lo está diciendo exactamente lo mismo. Ahora el que lee este párrafo dice: la energía cinética es una cantidad escalar, nos da como resultado un número, igual que el trabajo. Y se mide las mismas unidades de trabajo. Se tiene que medir las mismas por lo que es la transferencia. Uno cede al otro. La persona genera trabajo en unidades de trabajo y el objeto lo gana por medio de energía cinética. Se está moviendo en joules. Ahora, acá hay una ecuación que es la relación entre el trabajo y la energía. El trabajo neto, lo que uno ejerce, lo que uno da, tiene que ser igual a la diferencia de energía. Acuérdense que esto es un delta, se puede escribir como un delta. Como un delta K. Acuérdense la definición de delta, que es diferencia entre el final y el inicial.
Entonces el trabajo genera una diferencia en la velocidad del objeto. Pasa de estar quieto a moverse, o de moverse a una cierta velocidad a aumentar o disminuir su velocidad. ¿Ya? Y el trabajo neto es lo que estábamos hablando recién hace poco, que es el total o es el final. Que si es que tengo más trabajos, si yo tuviera más de uno, como en el ejemplo anterior teníamos más de uno, teníamos el trabajo ejercido por la fuerza F y la fuerza de roce, es simplemente la suma de todos los trabajos realizados. Es como ahí preguntó el Ezequiel. Entonces se puede hacer como la suma de todos los trabajos o calcular, yo lo que haría, calcular primero la fuerza total y calcular el trabajo de eso. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Entonces, hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos este ejemplo que dice que hay una caja de 30 kilogramos. Entonces anotamos, caja de 30 kilogramos, que es la caja que está roja y yo creo, que puede subir por un plano inclinado. Entonces la caja está subiendo. Vamos a poner la dirección, que va hacia acá. Va hacia acá subiendo. En el plano inclinado AB. Entonces aquí hay un ángulo de 30 grados. Ahí me dice que hay un ángulo de 30 grados. Cuando se arrastra por una cuerda ideal que está conectada a un motor. Entonces la cuerda se está enrollando por medio de un motor y está haciendo subir este objeto. El coeficiente del roce del plano es 0,2. Es un dato importante. Que aquí hay un coeficiente de roce en la superficie y es 0,2. Inicialmente la caja se encuentra en reposo, cuando el motor comienza a arrastrarla. Entonces está quieta y el motor empieza a arrastrarla. ¿Ya? Entonces vamos a seguir haciendo. Entonces está la cajita, está amarrado a un objeto, el objeto, la cuerda empieza a tirarlo hacia arriba, el objeto se empieza a arrastrar y hay un roce. El motor ejerce una fuerza variable sobre la cuerda, como se indica en el gráfico. Entonces quiere decir que al inicio el motor va aplicando la misma fuerza, 280 newton, y cuando está por ya llegar el objeto hacia arriba, el motor empieza a parar lentamente. Es como un funicular o los ascensores de Valparaíso. Al principio va constante y cuando está por llegar le bajan la fuerza y la velocidad que se va enrollando. ¿Ya? Va a ir más despacio. Entonces te dice, calcule el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre la caja. Entonces hagamos primero eso. Dice, calcule el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre la caja cuando ha subido por el plano inclinado. Una distancia de 3 metros. Ya. Entonces, ¿qué te dice? Que el objeto se va a desplazar 3 metros, se va a mover 3 metros, y que tú le calcules el trabajo de todas las fuerzas que ejercen sobre el objeto, el trabajo. ¿Cuántas fuerzas hay? ¿Cuántas fuerzas hay? 4. A ver, ¿cuál es la primera? La de siempre. Vamos a ver. ¿Cuántas fuerzas hay? Primero, nómbrenme una. El peso, bien, el peso. Siempre pongan el peso primero. Siempre se los recomiendo. El peso es una fuerza, ¿sí o no? El mg. Ya, 1, el peso. ¿Cuál otra fuerza está ejerciendo sobre él? La cuerda, ¿sí o no? La T. La tensión de la cuerda. ¿Qué otra fuerza está ejerciendo sobre él? La fuerza de roce, ¿sí o no? Porque aparece un roce. Y está la normal. Me equivoqué de pluma. La normal. Porque la superficie está tocando el objeto. Son 4. Estas dos. Nosotros también las podemos hacer, y aquí algunos se salvan, que dicen, pero esa es la del piso.
Entonces pueden ser 3 o 4, dependiendo de cómo lo hagan. Pueden llamarlo fuerza del piso, como el diagrama de interacción de cuerpo, o descomponerlo y llamarlo roce y normal. Entonces tendríamos esas 4 fuerzas. Y tendríamos que calcular cada una de ellas. ¿Sí o no? El trabajo de cada una de ellas. Ahora, centrémonos así, solamente conversando en la primera, el azul. El trabajo del azul, ¿cuál va a ser? Va a ser, ¿hay que hacerlo por ángulo o por descomposiciones? Por ángulos, porque si vemos no tenemos tenemos solamente las magnitudes. Entonces podría mejor y tenemos ángulo, entonces lo más fácil es hacerlo por medio de ángulos. Entonces tendríamos la magnitud de t por la distancia que se desplaza por el ángulo. Pero el coseno de este ángulo, ¿cuánto va a ser? 0. El ángulo se mueve exactamente, la fuerza T se mueve en la misma dirección del desplazamiento. Entonces esto me da 1. Y solamente tengo que calcular el trabajo de T por D. Para eso lo vamos al gráfico de T, de que es la fuerza, que es esta, y nos damos cuenta que en los primeros 2 metros la fuerza se calcula como 280 por la magnitud de D, que sería los primeros 2 metros, por 2. ¿Por qué lo calculé por 2? Porque son los primeros 2 metros. Y después tendría que sumarle la fuerza, que sería cuánta fuerza se está aplicando en este punto, la fuerza que va acá. Pero fíjense en un detalle que es sumamente importante, me parece. Dice, calcule el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre la caja cuando ha subido por el plano inclinado a una distancia de 3 metros. Desde el punto A, desde el punto A. Considere que el X está en el punto A de dirección 0. Ya, entonces hay que calcular el trabajo, la fuerza que ejerce la cuerda T, la tensión, la fuerza de todo este trazo que está acá, de todo este recorrido. ¿Cómo podríamos calcular ese trabajo? ¿Cómo podemos calcular la fuerza? Porque aquí va variando, hay un punto en que va a variar. ¿Qué se le ocurre a ustedes para poder hacer? Área por tramo, ¿sí o no? Fíjense, ¿qué tenemos acá? Fuerza. En el eje Y tenemos fuerzas y acá tenemos distancia. El área bajo la curva, ¿qué es? Es fuerza por distancia. ¿Y qué es la fuerza por distancia? Es el trabajo. ¿Y el trabajo de quién? De la cuerda azul, de la tensión. Entonces, si yo calculo el área bajo la curva de un gráfico fuerza versus distancia, estoy calculando el trabajo, pero el trabajo de la cuerda T, de la tensión. Entonces tengo que calcular el área bajo la curva. Y tendría el de la tensión. Ahora, eso se lo dejo a ustedes para que lo calculen, si es calcular el área. Hay una forma que lo pueden hacer por integrales o por calcular figuras geométricas. Yo lo haría por figuras geométricas. Calcular el área de este rectángulo, que sería 280 por 2. 280 por 2. Y después la del triángulo, que sería 1, que sería 280 por 1 dividido en 2. Porque es la mitad de un rectángulo.
No es la variación del trabajo o es específico. No, porque la fórmula es fuerza por distancia. Entonces, sí, hay una variación de trabajo, pero estoy calculando el total. Estoy calculando el área total desde el punto cero de distancia hasta los 3 metros. Yo justo lo que hice. Calcule el trabajo realizado por una fuerza que actúa sobre la caja que ha subido un plano inclinado de una distancia de 3 metros, desde el punto A0 hasta 3. Calcule el trabajo. Entonces estoy calculando justamente ese tramo en específico. Si me hubieran dicho calcula el trabajo hasta los 2 metros, y tengo este gráfico, tendría que calcular el área hasta los 2 metros solamente. O si me dicen hasta los 2,5, tendría que calcular hasta los 2,5. Pero como coincide hasta los 3, tengo que calcular el área total. Es como por tramo, pero coincidió que fuese el área total. Ahora, vámonos con la siguiente fuerza, porque estamos calculando por fuerza. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el trabajo del vector verde, que es el normal? ¿Cuánto va a dar? Tenemos que calcular la magnitud de la normal por la distancia y el coseno del ángulo. Pero el coseno del ángulo, ¿cuánto vale el ángulo? 90. Entonces esto va a dar 0. Sí o sí. Entonces nos tenemos que preguntarnos por la normal. Había gente que se puede asustar y decir, oh, voy a tener que calcular la normal. Pero no es necesario. Porque es un ángulo de 90 grados, no aporta nada al movimiento. Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero para el trabajo de la fuerza F, de fuerza de roce, que está en rojo. Tengo que calcular la fuerza de roce, que ya sabemos cómo calcularla, ¿sí o no? ¿Cómo se calcula la fuerza de roce? Es el coeficiente, ¿por qué más? Por la normal. Entonces ahí podría calcular la normal, la fuerza de roce, y calculo la magnitud, calculo la distancia que está en azul, la distancia de la magnitud, que son 3 metros, siempre son 3 metros, y el ángulo entre los dos, que es coseno de 180. Va a dar negativo porque la fuerza de roce está opuesta al movimiento. Entonces su trabajo va a dar negativo. Y el último que falta, que es lo que yo me quería centrar antes de terminar, era el vector amarillo, el naranjo, el peso. El peso, yo me tengo que fijar que no todo va a aportar a este movimiento. Aquí hay dos formas de hacerlo. El trabajo del naranjo, primero lo vamos a hacer de la forma que se trabaja en el curso, que es como por coordinación, que es lo siguiente. Yo tengo que calcular el ángulo que hay entre el T y el peso y hacer ese ángulo. Yo sé que este ángulo es 90 y esto por proyección de ángulos es 30. Entonces me queda 30 más 90, 120. Entonces me quedaría mg, la magnitud de mg, por la distancia, por coseno de 120. El 120, vuelvo a decir, salió porque hay un ángulo de 90 entre el peso, y eso es lo genial, el peso siempre es perpendicular a la superficie, y el ángulo de 30, que es una proyección de propiedades trigonométricas. Y lo puedo hacer así. O lo otro, y ahí se van a dar cuenta, que mucha gente, voy a borrar y voy a hacer solamente el peso, está acostumbrado de tantas veces de girar los sistemas de referencia, es que giran el sistema de referencia y descomponen. Entonces van a descomponer, primero se van a enredar porque van a tener que calcular el ángulo de descomponer, que no es tan complicado, pero lo pueden hacer, y después van a calcular la componente, pero es un paso innecesario, porque se dan cuenta que salió más fácil hacerlo sin girar los ejes. Por eso les recomendamos siempre en la unidad anterior de la semana pasada que no giraran los ejes y que se acostumbraran a calcularlo así, porque es más fácil ahora. Entonces ahí tenemos todas las fuerzas, tenemos todos los trabajos, disculpen. ¿Qué es lo que les preguntaban? Calcule los trabajos en todos los puntos. Después te dicen, ya tenemos los trabajos de todo. Dice, determine la rapidez
de la caja cuando ha subido 3 metros. Entonces, nos está preguntando que calculemos la rapidez. Para eso yo necesito saber el trabajo total. Y el trabajo total es la suma del trabajo del peso más el trabajo de la fuerza de roce, que era negativa, más de la normal que daba 0, y más la fuerza de la cuerda, que era la tensión, azul. La suma de esos 4 trabajos me da el trabajo total. Y ese trabajo total tiene que ser igual a la variación de la energía cinética, que es lo que hablamos recién de la energía cinética. El objeto está quieto. Al principio dicen que considere que estaba quieto. Entonces inicialmente está quieto, y yo sé entonces, si yo tengo la diferencia, su energía inicial cinética es 0, porque la velocidad va a ser 0. Entonces yo puedo calcular la velocidad. Me va a quedar que acá abajo, la energía cinética final es igual al trabajo, y eso es igual a 1/2 de la masa por velocidad final, al cuadrado. Entonces la velocidad final es simplemente la raíz de 2 veces el trabajo total partido en m, en raíz, todo en raíz. Es despejar la velocidad. Y ahí yo puedo determinar la rapidez del objeto. Y después los preguntan, en el instante en que la caja ha recorrido 3 metros, después que en el instante, justamente cuando ya está como por acá arriba el objeto, la cuerda se corta. La cuerda se cortó. Calcule la distancia adicional que alcanza a recorrer la caja sobre el plano inclinado hasta alcanzar su altura máxima. Entonces, esta pregunta es inteligente porque te dicen que el objeto está subiendo. El objeto sube y te preguntan que a los 3 metros tú calcularas la velocidad, que es la pregunta B. Entonces, la pregunta B, nosotros calculamos la velocidad en este punto. Y justo en ese punto se corta la cuerda. Entonces, en ese punto, como se corta la cuerda, el objeto sigue avanzando porque tiene velocidad. No se cae inmediatamente hacia abajo. Sigue avanzando un poco hacia arriba. Y te preguntan que calcules la distancia adicional. Entonces yo sé que mi cinética final va a ser 0, porque se va a detener. Justo antes de devolverse se detiene. En la altura máxima se detiene. Y conozco mi velocidad inicial, que en ese punto ya la calculé en la pregunta B. En la pregunta B yo calculé la velocidad y puedo calcular su energía cinética. Entonces puedo obtener delta K. ¿Sí o no? Y si yo calculo el delta K, que esto es el número que yo voy a obtener, yo puedo calcular el trabajo final. Y ese trabajo final solamente va a haber el trabajo del peso, va a estar el peso, y va a estar también el de la fuerza de roce. Porque ya cuerda ya no va a haber. El de la cuerda se murió y el de la normal lo dimos cuenta que daba 0. Entonces sobreviven 2. Yo puedo calcular la fuerza total, que en esta fuerza va a estar tanto el peso, voy a ponerlo con W naranja, más la fuerza de roce. Son las únicas 2 fuerzas. Yo puedo calcular esa fuerza total. Y como yo ya voy a tener el trabajo, porque el trabajo lo obtengo por la diferencia de energía cinética, y la energía cinética, la energía cinética final va a ser 0, porque se va a detener arriba, y la inicial la obtuve de B, yo puedo calcular, y conozco la fuerza, porque la fuerza la calculo por medio del peso y la fuerza de roce, y a esto lo multiplico por la distancia, que es lo que quiero obtener, es la distancia, y el ángulo también lo voy a conocer, porque lo voy a calcular de estos dos. Entonces yo sí puedo calcular la distancia que va a recorrer el objeto, hasta dónde va a llegar. ¿Alguna duda? No lo vamos a hacer
por cosas de tiempo y también para que lo hagan. Sí, yo creo que esto va a ser este va a ser uno de los ejercicios que sí voy a subir el fin de semana, lo voy a hacer, ya que recuerden que la próxima semana no hay clase hasta vuelta por la semana libre. ¿Alguna duda del planteamiento? Pero se dan cuenta que simplemente era, de nuevo, como resumen, en la parte A era calcular las fuerzas, que habíamos hecho el diagrama y las fuerzas, los trabajos, y era por medio de las fuerzas que cada uno ejercía. Se multiplicaba por medio del ángulo porque teníamos las magnitudes y teníamos el ángulo de cada uno. Después, en la pregunta B, nos preguntan calcular la velocidad. Y para eso tenemos que relacionar el trabajo total, que era la suma de los 4 trabajos que calculamos anteriormente, y igualándolo a la delta K, al delta energía cinética. Y la pregunta C es por medio de ese mismo delta, de esa energía cinética en ese punto, suponer que el objeto se ha de detener un tiempo después porque se cortó la cuerda, y calcular su delta K nuevo, final y el inicial, calcular el trabajo y por medio de ese trabajo irse hacia atrás, que es como rebobinar, y obtener ahora la distancia. Recién hicimos la parte A, calcular por medio de la distancia el trabajo, y ahora era calcular el trabajo por medio de la distancia. Obtener la distancia por medio del trabajo, disculpe. Entonces, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Les vuelvo a recalcar que la próxima semana no hay clase, y cualquier duda por correo. ¿Ya? Entonces lo estamos viendo, y recuerden que la tarea se entrega, estén atentos al aula y vean las fechas de las tareas. Ya, los estamos viendo, cuídense, que les vaya bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao.